tardes, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Esto es Tiempo de Dios. El tema del día de hoy, la sustitución, parte 2. Éxodo 15, 7. Y le dijo: yo soy tu Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por mitad y puso cada mitad a una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué pasó? Que él pidió un sacrificio en el cual estuviera implicada sangre. Por eso estamos hablando de la sustitución, que vino a sustituir nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Me acompaña el pastor Jaime Benavides. Buenas tardes, pastor, Dios te bendiga, bienvenido. Buenas tardes, bendiciones a todos aquellos que nos acompañan esta tarde. Aquí estamos nuevamente para tratar de aprender más y crecer conforme al Espíritu nos dé, ¿verdad? Amén. César, en los controles, Dios te bendiga, gracias por estar acá. Gracias, un placer. Prometo esta vez poder hablar un poquito más de la garganta, pero no es por nada. Bien, pastor, la sustitución. Nos vamos al Antiguo Testamento. Entonces, resulta que mi único hermano que tengo en carne, porque en Cristo tengo varios, y él volteaba y decía: vamos a cenar borrego, que lo prepare mi mamá. Sin duda el animal favorito de Dios. Sí, le decía, definitivamente sí. Le digo, yo creo que en las bodas del Cordero va a haber borrego. Sí, aunque el Josué diga que va a haber tacos al pastor, también va a haber tacos de borrego. Y yo opto y pido que una noche sean al estilo Hidalgo, ¿verdad? En hojas de ¿cómo se llama? De plátano, en horno de hoyo. Y al día siguiente en birria, estilo como la prepara mi mamá. Entonces, sin duda delicioso, ¿verdad? Sin embargo, aunque sea delicioso, a lo que yo voy, que Dios se placía efectivamente de los sacrificios de borrego, de carnero, de cordero, ¿verdad? ¿Por qué lo pidió? Él lo instituyó. Sí, él lo dejó escrito, y siempre que establecía un pacto o una promesa, era establecido con sangre. Si nosotros nos vamos a la historia de Moisés, no es cierto, de Noé con el diluvio, se baja, hay un arco iris, un arco la Biblia dice, pero se sobreentiende que es un arco iris. Además tiene colores 7, número profético. Entonces se baja, hay un arco iris, establece el pacto con Noé, y Noé ofrece sacrificio, olor fragante a Dios, ¿no? Establece pacto con Abraham con sangre, establece pacto con Moisés, lo vamos a leer más adelante, ¿verdad, pastor? Así es. Establece pacto con Moisés, le promete un hijo y pide sacrificio, ¿sí? Así es. Sí, fíjate, y esto está desde el inicio, desde Caín y Abel. Fíjate en el Génesis 4:3 dice: y aconteció que andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ok, ahí estamos hablando que era una ofrenda. Sí. Uno llevó ofrenda de la tierra
Así y es. otro llevó ofrenda de ovejas. Sí. Entonces miró más con agrado porque la de Abel estaba perfecta. Ajá. Vio un corazón grato, se esmeró en llevarlo Lo mejor, así ¿sí? Y entonces ahí entró envidia a la tierra, ¿no? Ahí Sí. fue cuando entró envidia a la tierra. A causa de la corrupción, de que se corrompe nos corrompemos el hombre. Yo me pregunto, Nené, si hubiéramos nacido, hasta el día de hoy, si la tierra no se hubiera corrompido, o si no hubiera Dios establecido los pactos y enviado a su Hijo Jesucristo, yo la verdad, yo no estaría aquí, Yo volteé y les dije ayer en el centro de rehabilitación, yo desde los 5 años me iban apedreado, irreverente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios había establecido las ofrendas, ¿no? Eran ofrendas de paz, ofrendas de comunión con Dios, ¿sí? De que yo sí creo que sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, que sentado en su trono el Padre de repente había una ofrenda. Y dice la Biblia que llegaba como olor grato y fragante delante de él. Entonces yo lo veo a él deleitándose, ¿no? Oliendo, ¿verdad? ¡Qué rico huele! ¿Sí? Una ofrenda grata a mí, y además él veía la intención del corazón, ¿no? Por eso especifica la palabra de Dios siempre que ese holocausto o esa ofrenda o ese sacrificio fue agradable a Dios. No por lo que se le ofrecía, sino por la condición del corazón en que se hacía esa ofrenda, ¿no? Entonces yo veo que Dios se ve entre paréntesis en la necesidad. Él no tiene necesidad de nada, sino Él se ve en la necesidad de instituir los holocaustos, no de ofrenda, sino de pago por el pecado. Así es. ¿Sí? Porque con Caín y Abel entra la envidia, entraron los celos, se ensañó y entra el asesinato a la tierra. Al asesinato como tal, ¿no? Porque si Dios hizo delantales a los hombres, a Adán y a Eva, tuvo que haber matado un animal. No se considera asesinato ese, se considera sacrificio con el propósito de que ellos tuvieran algo, ¿no? Entonces, a causa del pecado, Dios se ve en la necesidad, por nuestro bien, de instituir el sacrificio de animales por el pago de los pecados. Entonces ahí dijo, ¿no? De acuerdo al sapo, la pedrada, o sea, de acuerdo al pecado, el tamaño del animal a sacrificar. Sí, así es. Sí, y vemos cómo hubo un tiempo en el que Dios estuvo, se puede decir que separado del hombre, ¿no? Hasta aquí cuando Dios llama a Abraham y se lo lleva y le dice, de ti voy a hacer una nación, y es cuando surge este pacto que hace con él. Entonces Adán, vemos que Abraham dice que cae en sueño, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor grande y oscuridad cayó sobre él. Estamos en el 15:12. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Sí? Y le dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, iban a ser esclavos por 400 años. Sí. Pero aún así, pagando se puede decir un error, un descuido que tuvo aquí Abraham, ¿no? Pero aparte de que cuando viniera esa liberación, Dios le dice, pero van a salir con riquezas, ¿sí? Y es una semejanza de lo que estuvimos comentando la semana pasada, de la sustitución de Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos saca de ese Egipto, ¿verdad? Porque Egipto representa esclavitud al pecado, sí, claro. Nos saca de ese Egipto y nos da dones y nos da talentos, o sea, nos da esa riqueza que el mundo no la puede ofrecer, ¿verdad? Me adelanté. Y que no le entiende, además, no le hace y no le entiende.
extiende además, vamos a completarla, pastor, dame chance. Sí, nos saca con riquezas espirituales, porque dice que Él nos ha bendecido con toda bendición celestial. ¿Así? O sea, con todo lo que hay, ¿no? Entonces nos saca verdaderamente con la riqueza de paz, de amor, de benignidad, justicia, templanza, mansedumbre, sabiduría, inteligencia, comunión con Dios, cosa que no se tenía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía, Dios se le manifestaba exclusivamente a ciertas personas, no a todas. Hoy se le puede manifestar a todas aquellas que creen y aún a los que no creen. Entonces estamos hablando de una riqueza así espiritualmente. Ellos salieron con riqueza material. Material, sí, así es. ¿Sí? Después de 400 años de esclavitud, ¿verdad? Si nos vamos al Éxodo 12, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será propicio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Porque no se tenía que desperdiciar nada. Así es. Dice: haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice: y tomarán de la sangre. Aquí es donde viene. Tomarán, pero no para ingerirla, sí, no para beberla. Sí, aquí es bien importante, porque aquí empieza la sangre a representar lo que es la libertad, ¿no? La libertad. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Todo tenía que consumirse, ¿sí? Dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, quiero comentar algo antes de adentrarnos más al tema. Tú estás hablando de la 10ª plaga, ¿sí? La plaga que Dios envía por boca del faraón. De faraón, ¿sí? Así es. Y entonces estamos hablando que con la 10ª plaga Dios iba a sacar ya al pueblo de Egipto. Entonces da instrucciones: matan, se come todo el animal. Si la familia es muy pequeña, inviten a la de al lado, no se tiene que desperdiciar nada, y con la sangre pintarán, vamos a decir, los dinteles de las. Estamos hablando en el 12:6, dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, ¿sí?
Dios nos saca de Egipto al creer en Jesucristo gracias al último cordero inmolado en la cruz, Así nuestro es. Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces se vuelve a repetir la palabra inmolado. ¿Sí? Entonces en el Antiguo Testamento había inmolación, ¿sí? Sacrificio de animal, y en el Nuevo Testamento también. ¿Sí? Sí, porque vemos que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Un reflejo, ¿no? Sí. Así, sombra es la palabra adecuada, un reflejo también. Sí. ¿Sí? Vemos cómo, o sea, la importancia de la sangre, desde dónde Dios ya que son 400 años o más de 600 años, no sé cuántos años, no recuerdo cuántos años más o menos entre lo del Éxodo y cuando vino Jesucristo. Son como... No, son más. Mil... Son más, son como 4, yo creo. Yo creo que sí, ¿no? Porque son como 4. Porque cuando la promesa de Abraham fueron porque simplemente entre Malaquías y el Nuevo Testamento son 1000 años de silencio, ¿no? Sí. ¿1000 años? 1000 años. Oh. Bueno, no vamos a meternos en luego hacemos años. Cuentas. Sí. Pero vemos cómo desde ahí en los pactos fue la sangre, mientras cubría los pecados, ¿verdad? ¿Cómo iba mientras cubrían los pecados? Mientras venía el verdadero Cordero. César. Adelante. Dijiste que ibas a hablar, oye. Bien, y vemos cómo Dios ama a su pueblo, ama a su creación, y cada vez estaba dando y caían, y nuevamente volvía a hacer un pacto nuevo y les daba la oportunidad, y vemos cómo cada vez la importancia aquí se me estaba pasando de lo que más adelante venía haciéndolo cuando ya hicieron el tabernáculo, hicieron todo lo que se hacía ahí en el tabernáculo, cómo se ofrecían los sacrificios, ¿no? ¿Verdad? Cabe mencionar que ahí cuando el sacerdote, pues dice que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? Que entraba a ofrecer el holocausto, dice que él me parece que entraba una vez por año. Una vez por año entraba a ofrecer sacrificio. Y dice que le amarraban una soga en el pie, porque si este hombre llevaba pecado, caía muerto. Y campanitas. Entonces Sí. se dejaban de escuchar las campanitas. Ajá. Entonces pues jalaban la soga. Si las campanitas se dejaron de usar de escuchar porque él se mantuvo inmóvil, pues yo creo que jalaba el pie para decir aquí estoy, ¿no? Todavía estoy aquí. Pero si no, pues lo tenían que jalar porque nadie podía entrar. Ya me estás hablando, ya te me fuiste hasta Zacarías, bueno, hasta el tiempo de los sacerdotes, ¿no? ¿A qué voy a eso, Talia? Que muchas veces nosotros menospreciamos la sangre de Cristo. A eso voy. Porque dice que cuando entraba al lugar santísimo, entonces dice que cuando nosotros recibimos a Cristo y somos perdonados de todos nuestros pecados con su sangre, dice que cuando se rasgó el velo tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces yo a lo que iba es a esto: qué importante es esforzarnos por estar en santidad. Es difícil no pecar, es difícil no pecar, ¿no? Porque es un mundo que bueno, pero el apóstol Pablo lo dijo: mientras estamos aquí en este cuerpo, es un cuerpo de pecado pero nos duele pecar, ¿no? Pero sí, cómo es importante cuidarnos lo más que se pueda de no volver a estar en oración, simple y sencillamente, sí. Lo más que se pueda estar en oración. Dice la Escritura: orar y velar para no caer en tentación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tentación? Bueno, el pecado. Si estar pendientes de cuál es nuestro talón de Aquiles,
¿sí? Así es. Estar pendientes de cuáles son nuestras debilidades, porque dice la Escritura que Dios nos fortalece o se manifiesta en nuestras debilidades. Nuestras fortalezas nos las derriba, porque no todas, pero algunas fortalezas pueden ser soberbia, se pueden convertir en soberbia. Entonces vamos a brincarnos, ¿qué te parece? Estamos a medio programa, vamos a brincarnos ya al Nuevo Testamento, no sé si te parece, porque me gustaría que termináramos con lo de la sangre de Cristo de Hebreos, ¿sí? Pero antes de ir, ¿qué es lo que vemos? Que desde el principio, hablando del Antiguo Testamento, desde el principio Dios estableció sacrificio y sacrificio en donde implicara sangre, con algún motivo. Este pacto hago entre tú y yo, ofrece holocausto. Abraham le dijo, incluso le dijo, sacrifica a tu hijo, y él volteó y le dijo sí. Le dijo a Dios sí. Entonces se queda con el cuchillo en la mano ya para sacrificarlo, cuando Dios se provee una oveja. Entonces voltea y dice, probé tu corazón, vi, ahí está la oveja, quita tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vuelvo yo a lo mismo que Dios pidió en el Antiguo Testamento. Siempre pidió en el Antiguo Testamento un sacrificio, ¿sí? Pero siempre se fijó en la condición del corazón. Así es. ¿Cómo está tu corazón? ¿Puedes ofrecerme toda la vacada? ¿Sí? Todos los becerros, todas las ovejas, ¿sí? Todos los cabritos, todos las palomas, ¿sí? Todos los gallos, todas las gallinas, todos los pollos, me puedes ofrecer todo, pero si la condición de tu corazón no es grata delante de mis ojos, entonces es un sacrificio no grato y no va a ser olor fragante para mí, no acepto delante de mí. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Viene Jesucristo, y me quiero ir a ese versículo donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sufrió rechazo, se les dio la espalda, prefirieron a Barrabás, un asesino, en lugar de él, hasta nosotros llegar a la crucifixión. Crucifixión que se hizo por mentiras, por injuramientos, por falsos testimonios, por coraje, envidia y celos, por incredulidad, por pecado. ¿Sí? No fue un sacrificio, no se llevó a la cruz limpiamente como debió haber sido, o sea, justamente es la palabra adecuada, no, fue crucificado injustamente, y era el propósito de Dios, y Dios quería reflejarlo así y ver por qué. Él quería presentar al mundo efectivamente el último cordero inmolado en la cruz, y él volteó y dijo, estoy cansado en el Antiguo Testamento, estoy cansado, estoy hastiado de sus sacrificios que no son gratos para mí. Circunciden el prepucio de vuestros corazones para poder sacar la pus y todo lo que traíamos adentro. Entonces dice, así es que en el Nuevo Testamento, que no había Nuevo Testamento, ¿estamos de acuerdo? Pero en el tiempo ya de lo que ahora es el Nuevo Testamento, dice, entonces ahora yo les envío a mi hijo, es el último cordero inmolado en la cruz, y ahora va a tener que ser el sacrificio y la aceptación a mí por medio de la fe, de una condición del corazón. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, está implicado el corazón. Ahora no te pido un animal, ahora te pido la condición de tu corazón. Acércate a mí con fe, creyendo que existo, ¿sí? Y además no pisotees la sangre de mi hijo. Así es. Sí, en el Antiguo Testamento, desde ahí ya los profetas hablaban. Incluso el rey David estuvo también hablando de acerca de Jesucristo.
estuvieron hablando acerca de cuando dice en un salmo, sí, dice, pondré a tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, y hablan varias cosas pues acerca de Jesucristo, o sea, y hay una parte, nomás no recuerdo en qué parte de la Biblia, donde dice, ellos quisieron haber visto esto, dice, y a nosotros nos tocó el tiempo de la gracia, porque como lo dijiste al principio, en aquellos tiempos eran escogidos, eran contados a los que Dios se les presentaba y tenían la oportunidad de hablar con sí. Él. Ahora no, ahora como dice aquí en Juan 1, lo que mencionabas hace un ratito, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sí, que estamos hablando de Jesucristo. Sí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, que aquí entramos solo los gentiles. Sí, es Juan 1:12, ¿no? Juan sí, desde el 10 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Y dice, adelante, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Sí. Entonces, debemos de, bueno, yo digo gracias, Señor, porque nos tocó vivir en este tiempo, en el tiempo de la gracia, sí, ¿no? Sí, en aquel tiempo, yo insisto, a los 5 años a mí me habían apedreado. Sí, no, es que a los 12 dice la Escritura, tu hijo es Dios, acuérdame la palabra exacta, irreverente. No es irreverente, es contumaz y rebelde. Gracias. Tienes un hijo contumaz y rebelde, dice, llévalo a los ancianos para que sean reprendidos, ¿no? Era lo que se acostumbraba en el Antiguo Testamento, ¿no? A causa de los hijos rebeldes. No, yo a los 5 años ahí hubiera estado la Talia en primera. Sí. Mira que hay un engaño, no sé si bueno, todos vemos que hay un engaño, que todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y aquí el Evangelio de Juan nos dice que no. No. Sí, aquí el Evangelio de Juan nos dice que no. Si tú no eres salvo por la sangre de Cristo, no eres hijo de Dios. ¿Sí? A eso es a lo que vamos desde el principio, la sangre de Cristo, que después de más de 2000 años aún sigue fresca, aún sigue liberando almas del infierno. Cada día cientos, miles de almas están siendo liberadas del infierno. ¿Por qué? Porque están aceptando la sangre de Cristo, están aceptando que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por nosotros, murió y resucitó, y su sangre fue el precio. Por eso dice, por precio fuimos comprados. Por precio. Aquí lo tenemos, Corintios, no. Sí, en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque dice aquí que ya no le pertenecemos al mundo. Ahora nuestro cuerpo le pertenece a Dios, ya no es de nosotros. Ya es de Dios, porque fuimos comprados, ¿sí? Nosotros lo aceptamos que Él pagara por nosotros, y rechazamos esa vida en donde el diablo tenía el señorío sobre nosotros, y ahora el señorío de Jesucristo es el que nos cubre, el que nos sometemos, ¿sí? ¿César quiere decir algo? Pues yo creo que lo más importante de todo esto es saber quién es quien vino a pagar por nosotros, y que no estemos jugando con nuestra vida, porque solamente tenemos una, y que solamente tenemos una oportunidad para poder reconocerle y poder estar con Él. Porque yo siento que el que Él haya venido y haya sacrificado su vida y haya pasado por todo lo que pasó, no fue en vano. No. Así es. No fue en balde, para que hoy en día diga la sociedad, vivo como quiero y haga las cosas como yo quiero. Y al cabo que dicen, he escuchado, el infierno está aquí en la tierra, así que ¿qué más da si vivo como yo quiero? Y desgraciadamente así no es. Yo creo que es más importante valorar lo que Dios, Jesucristo, hizo por nosotros, y base a eso
poder decir, es que vale la pena vivir en Él y para Él. Sí. Sí, Efesios, Iba a fíjate. decir algo y algo de lo que tú dijiste se me fue. Sí, no. Que me acuerdo de Dios. Mira, fíjate lo que dice Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la